Bienvenidos a Más allá del barril, el podcast donde exploramos las historias de los líderes de la industria energética que hablan español. Aquí descubrimos más sobre sus trayectorias profesionales y personales. Hoy tenemos con nosotras a una mujer que ha desafiado barreras en la industria energética, ha trabajado en múltiples países y es una apasionada del aprendizaje y la innovación. Su historia es una inspiración para quienes buscan construir una carrera global y romper estereotipos. Bienvenida, Samantha, y gracias por acompañarnos. Gracias, Marian. Gracias, Eddie, por tenerme aquí. Bienvenida, Samantha. Un gusto tenerte en Más allá del barril. No, gracias a ustedes por la invitación. Para quienes nos escuchan, comparto un poco de tu trayectoria. Samantha Martínez Castillo, ingeniero electrónico, es vicepresidenta de desempeño de reservatorios en Schlumberger para las Américas. Originaria de México, ha trabajado en 8 países y habla 4 idiomas. Con más de 20 años en la industria, ha liderado equipos en operaciones de estrategia y tecnología, impulsando la innovación y la diversidad en el sector energético. Fue pionera en un entorno mayoritariamente masculino, rompiendo barreras con resiliencia y liderazgo. Es madre de un niño de 7 años, apasionada por los deportes extremos y escritora en su tiempo libre. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Samantha por un logro muy especial. Ha sido seleccionada como una de las 25 mujeres más influyentes de la industria energética este año por Hard Energy. Este reconocimiento es un reflejo del impacto y la inspiración que Samantha ha generado, no solo en el sector energético, sino también en todas las mujeres que siguen su ejemplo. Samantha, te admiramos profundamente por todo lo que has alcanzado y por tu compromiso constante con el cambio positivo de nuestra industria. Este logro es tan tuyo como de todas las personas que te apoyan en tu camino, y es un verdadero honor contar con tu presencia hoy. Enhorabuena y bienvenida. Ay, muchas gracias. Gracias por las palabras. Bienvenida, Samantha. Samantha, estamos para conocerte. Mucho de la introducción, por supuesto, habla de tu desarrollo profesional. Lo comentaba Marian que comenzaste una carrera en una industria donde la mayoría está por el sexo, por hombres, tenemos la mayoría caballeros en nuestra industria, y tú comenzaste joven siendo mujer y pensando en la posibilidad de sumar más mujeres. En ese proceso de ser un advocate por mujeres, ¿trabajaste en ello? ¿Has fomentado? ¿Lo hiciste desde temprano? ¿Te diste cuenta en qué momento? Porque en lo personal, nosotras tenemos, y quiero escuchar tu perspectiva, nosotras tenemos esa sensación de que estamos solas. Entonces, en ese recorrido tuyo, ¿esa sensación la tuviste o tú como persona estabas tranquila y pudiste avanzar con esta carrera de la forma en que ha sido descrita por Marian, con las posiciones que has alcanzado a lo largo de los años en distintos países, incluso ocupando distintas áreas del conocimiento? No, gracias, Eddie. Mira, yo creo que desde que yo entré a la universidad, obviamente, cuando entras en carreras de ingeniería, te das cuenta que eres de las pocas, éramos en la carrera 10 mujeres de 200 personas, ¿ok? Entonces, te das cuenta que son muy pocas mujeres las que entran a carreras de ingeniería, ¿ok? Y cuando yo entré a esta industria, la industria de petróleo con SLB hace 21 años, y me siento ya como que fue hace mucho tiempo, pero siento que fue ayer, la situación realmente era diferente. Y en ese momento no me había dado cuenta de que obviamente es una industria mayormente dominada por hombres, pero para mí en ese momento no representaba un problema, ¿ok? Era, ok, es como una continuación de lo que pasa en la universidad, porque en la universidad también éramos muy pocas mujeres. Entonces, bueno, yo comencé en el área del petróleo como ingeniera de perfilaje y no te voy a mentir, sí había instantes en los que se sentía discriminación por ser mujer. Yo tuve, y te puedo contar una anécdota. Yo empecé en México
Y cuando empecé en México, en una de esas veces, me dijeron, hay un trabajo para embarcar en una plataforma costa afuera y necesitan a alguien urgente. Ok, me fui para Ciudad del Carmen, me preparé todo y después ya estaba lista, no llegaban por mí, recibo una llamada y me dicen, Samantha, discúlpame, pero el cliente no quiere mujeres. Y yo, ¿cómo que no quiere mujeres? O sea, yo soy ingeniera, voy a hacer un trabajo independientemente mujer-hombre, ¿no? Me dice, logísticamente no funciona. En un camarote hay 6 hombres, tienen que sacar a todos los hombres para ponerte a ti, ¿ok? Porque no hay ninguna otra mujer. Le digo, yo no quiero que me traten como princesa, yo no quiero mi cuarto y todo, me pueden poner con la misma cuadrilla con la que trabajo. Me dice, no, tienen miedo de que te vayas a quejar, tienen miedo de algún problema, entonces lo más fácil realmente es que no vayas. Y el cliente me dijo, no creo que no tengas otros ingenieros hombres. O sea, entre tanta gente no creo que ella sea la única persona, ¿no? Entonces les dijeron, vamos a esperar. Y sinceramente en ese momento dije, ok, entiendo, logísticamente no funciona, ok. Pero después no era solo eso, también eran comentarios, eran bromas, eran que te lo aseguro que no lo hacían con mala intención, simplemente así era y así estaban acostumbrados. Y en ese momento yo decía, tengo que demostrarles que yo puedo y que las mujeres podemos, que tenemos iguales oportunidades. Y eventualmente la industria se dio cuenta que el tener mujeres es una ventaja y hay un valor agregado cuando tienes mujeres también participando en cualquier tipo de industria, no solo en la industria energética, en cualquier tipo de industria. Entonces ahí realmente te das cuenta que no tienes que demostrarle nada a nadie y que las cosas al final caen por su propio peso y que en cualquier momento de crecimiento realmente la competencia interna es contigo mismo. Crecimiento personal siempre es contigo mismo y no con otras personas y tratar de ver, no enfocarte en el problema, sino las cosas que tú puedes hacer diferente y las cosas que tú puedes hacer para ayudar a elevar, digamos, a todos al mismo, al mismo nivel de pensamiento, ¿no? Las condiciones para mujeres no eran de lo mejor, pero entonces y no es que no querían, es que no se daban cuenta, ¿ok? No había baños para mujeres, no había, entonces cosas muy simples, básicas, que no era que no las hacían porque no querían, simplemente no se daban cuenta, ¿no? Entonces, realmente no darte por vencido y decir, no, queremos más mujeres, pero también las condiciones tienen que cambiar. Entonces, yo creo que, y ahorita las condiciones han cambiado y es por eso que justamente ahorita tenemos a Seudi, Mariana y Samantha haciendo un podcast, ¿no? Entonces, yo creo que todo va con evolución y es realmente no tomarlo personal, sino simplemente tratar de ayudar y tratar de cambiar desde adentro, ¿no? Samantha, sí, tal cual, el poder que tenemos para motivarnos y reinventarnos día a día es importante, ¿no? Para enfocarnos o no enfocarnos en esos detalles que están en el ambiente, esos estereotipos, esos vallas muchas veces que existen, preconceptos. Lo estás colocando muy bien y yo creo que sería interesante entender también un poco cómo has manejado en medio de este ambiente mayormente masculino, lo que es la presencia del síndrome del impostor, ¿no? Ese síndrome de que yo, yo no creo que es para mí, no creo que, porque siempre ocurre de que muchas veces nosotras las mujeres buscamos ser muy perfectas para llenar los pies o llenar la posición o si Se me llegamos está y poniendo hacemos la piel todo. chinita, ¿eh? Mientras estás hablando se me pone la piel chinita de lo que estás diciendo. Porque nos pasa a todas, Samantha, nos pasa a todas. Es algo que está en nosotras las mujeres que tenemos que trabajarlo, que existen muchas herramientas para trabajarlo y ahora más que nunca estamos hablando de esto y cómo podemos nosotras las mujeres enfrentar
el síndrome del impostor, pero en tu experiencia nos gustaría que nos contaras un poco para nosotros aprender y también tomar sus recomendaciones en nuestra vida, ¿no? No, yo creo que eso es súper común y por cierto, no es solo común en mujeres, también es en hombres, solo que ellos lo aparentan mucho mejor que nosotras, esa es la realidad. Te voy a ser sincera, en un inicio yo pensaba que el síndrome del impostor es para gente más joven, gente que está empezando, gente que no tiene todavía la experiencia y como no tiene la experiencia, entonces crees que no puedes hacerlo, ¿no? La realidad es que a mis 20 años de compañía te puedo decir que todavía lo sufro y lo sufres cada vez que te dan un trabajo diferente, cada vez que te dan un reto diferente, cada vez que te ponen algo que quizás tú crees que no, que tienes que tener todas las, ¿sabes? Un checklist y una listita de todas las cosas que tienes que tener y tienes que tenerlas al 100%. Y la verdad es que nos previene avanzar y nos previene crecer. Yo creo que cuando te das cuenta, justamente eso que tú dijiste, no tienes que ser perfecta. Yo estaba leyendo unos artículos y todo, y puse un post-it aquí, no te puedo enseñar con mi cámara, pero puse un post-it aquí en mi pantalla que dice, I am enough. Y eso significa, yo soy suficiente. Y te lo juro que cada vez que pienso que no puedo, volteo ese post-it y digo, yo soy suficiente. Y el perfeccionismo es una de las barreras más grandes que tenemos para crecer. Y tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza que tienes que ser la hija perfecta o la mamá perfecta o la esposa perfecta o la profesionista perfecta. Yo creo que el tener esa realización y decirlo en voz alta, no soy perfecto, te da un alivio tan grande como no te imaginas. Entonces, y créeme que la gente que está a tu alrededor ni siquiera lo nota. O sea, somos nosotras las que nos estamos poniendo esas barreras que realmente no nos dejan avanzar, ¿no? Entonces, el otro día mi hijo me decía, mamá, ¿me puedes hacer, quiero que me hagas mi lonchera con, ¿sabes? El sándwichito y las cosas y todo. Y yo le decía, no, me gustaría hacerlo, pero no voy a ser esa mamá que le hace los triangulitos, ¿sabes? Y el cuadrito y le pone la notita. Digo, le voy a demostrar mi cariño de las maneras, dándole mi tiempo y mientras tengamos un understanding, mientras tengamos, entre los dos sepamos cómo yo comunico mi amor y cómo él recibe ese amor, no tenemos que hacerlo todo de la manera como creemos que es perfecto, ¿no? O sea, de los padrones que creemos que es perfecto. Entonces, no sé, para mí, sigo teniéndolo, créeme que es una batalla constante. Entonces, el crecimiento que se tiene, que obviamente tienes con el tiempo, tienes más madurez, pero siempre hay el diablito de este lado que te dice, no, espérate, no estás lista. Entonces, yo creo que el ser amables con nosotros mismos, el realmente reconocer las cosas que hacemos bien, las cosas que también tenemos que trabajar. Obviamente no es que todo sea color de rosa, pero realmente está en nosotras, ¿no? Y realmente creer que podemos y que realmente no tenemos que tener ese checklist al 100% para avanzar en algo, ¿no? El tratar y el caerse y el tener fallas es simplemente cosas de la vida, ¿no? No tener miedo a fallar. Esa es otra cosa, ¿no? Sí, así es.
Y Samantha, quería aprovechar que nos cuentas esa forma única de abordar las distintas situaciones en un plano familiar y tomando lo que nos comentabas de la perfección. No somos perfectas, somos únicas. Y en esa propia eh, mujer que representas tú y que además en todos los roles a nivel familiar, a nivel profesional, tú has tenido muchos cambios. Comenzaste estudiando en México, ingresaste en una compañía internacional, has viajado por muchísimos países ocupando distintas posiciones, manejando incluso distintos idiomas. ¿Cómo has hecho tú para conservar la esencia de Samantha? ¿Cómo has podido no caer en tengo que ser perfecta para esta posición o para adaptarme culturalmente? ¿Cómo has hecho para conservar tu esencia como latina, como mujer profesional? Esas características además que son únicas en ti, que quieres mantener y que has mantenido en todos estos años que has estado expuesta a todos estos cambios y estas posiciones laborales. A ver, es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que, y tú lo dijiste muy cierto, ¿no? El darse cuenta que tú eres único y que tú aportas y el valor que tú agregas de ser como eres y que no tienes que cambiar para encajar en cierto país o encajar en cierta posición o encajar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos habilidades únicas y personalidades únicas que nos hacen especiales y que nos hacen y que agregan valor. A final de cuentas, cada uno de nosotros agrega valor en una forma diferente. Entonces, el darse cuenta que no tienes que cambiar quién tú eres y yo soy ruidosa, y yo soy latina, y la gente sabe que sí soy. Y entonces sí. los que me conocen o cuando me ponen en una posición, saben que yo no voy a cambiar como soy y yo voy a seguir siendo la misma Samantha latina que soy y pasional, pero ese es mi valor agregado. Entonces, yo creo que una recomendación para las personas que están escuchando, no traten de cambiar para encajar. Cada quien tiene sus propios valores que aportan. Entonces, es realmente encontrar qué es único en mí que realmente aporta como persona, como profesional, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, no te voy a decir que ha sido súper fácil encajar en todos lados, porque obviamente estuve en Brasil y en Brasil me sentía como mi segunda casa, pero también estuve en Malasia y también estuve en Francia y también aquí. Entonces, y las culturas son diferentes y las posiciones que también tenía eran diferentes. Entonces, obviamente, sí, tienes que adaptar algunas de las cosas y tratar de entender la cultura, ¿no? O sea, cuando fui a Brasil, yo voy a aprender portugués, porque la gente, ¿por qué tiene que batallar con mi español si yo soy la que está en su cultura? Entonces era mucho de, yo tengo que aprender portugués para poder comunicarme con ellos. En Francia igual, yo tengo que aprender francés para poder comunicarme con ellos, porque a final de cuentas yo soy la que estoy eh, eh, estando en su cultura, ¿no? Entonces, el tratar también de flexibilizarse te da una ventaja también el adaptarse, te digo, tener flexibilidad, adaptarse a las cosas, no pensar que todo es cuadrado, te ayuda a transicionar en todos estos países, en diferentes posiciones, y así como tú dices, no perder tu esencia. Es así.
Gracias, Samantha. Yo siempre he considerado que cada quien tiene su magia, cada quien tiene sus valores y está demostrado que con esa magia y valores, si donde lleguemos, también nos integramos, allí ocurre, the miracles happen, ¿no? Ocurre todo en sinergia. Samantha, y con esas recomendaciones que nos das, si tú pudieras definir el liderazgo, el tipo de liderazgo que tiene Samantha en estas diferentes posiciones que has estado, en diferentes países que has tenido que estar, ¿cómo definirías ese liderazgo que Samantha demuestra, que Samantha integra con sus equipos de trabajo, que Samantha motiva para que las cosas ocurran? Más que un liderazgo impositivo, ¿cómo sería el liderazgo que hoy que es una evolución al final, ¿no? Pero hoy, ¿cómo definirías a la Samantha líder? Oigan, ustedes están con preguntas muy profundas, me están haciendo pensar. Queremos conocer, Samantha. Muy buenas, yo creo que el liderazgo se va adaptando y el cómo tú colaboras con las personas que trabajas se va adaptando a lo que se necesita, ¿no? Yo creo que siempre ha sido con una visión de colaboración, con una visión de trabajo en equipo, con una visión de realmente de escuchar más allá de imponer, porque al final de cuentas yo aprendo tanto cuanto de las personas con las que trabajo, ¿no? Siempre, nunca he creído mucho en la relación de jefe-empleado, sino más de una colaboración entre todos, ¿no? Yo creo que dar el espacio para escuchar, dar el espacio, hay un término que hace un par de años empezó que es psicología, ¿cómo dice? Psychological safety, es seguridad psicológica. Seguridad psicológica, que la gente se sienta seguro de expresar lo que siente, de expresar lo que piensa, sin temor a que algo les vaya a pasar o sin temor a que pueden perder su trabajo. Yo creo que cuando se da ese ambiente de seguridad a la gente es cuando realmente la gente se puede sentir con confianza de dar las ideas y es cuando innovación pasa y es cuando no es solo comunicación de una sola vía, sino es comunicación de dos vías y es cuando realmente se puede crecer, ¿no? Entonces, yo creo que siempre trato, y no sé si la gente con la que he trabajado esté escuchando, pero siempre trato realmente de crear un ambiente positivo de colaboración donde realmente las ideas puedan fluir, ¿no? Y no te voy a mentir, yo siempre empujo por ser mejores y empujo por dar ese extra que yo sé que va a dar una satisfacción a cada una de las personas que están trabajando en cualquier equipo, en cualquier proyecto. Y realmente también identificar cuáles son las cosas que cada uno puede aportar, porque cada un miembro del equipo con los que uno trabaja puede aportar cosas diferentes. Entonces, sacar lo mejor de cada una de las personas, yo creo que es algo también que hace parte de cómo a mí me gusta trabajar y cómo a mí me gusta, y te voy a ser sincera, tampoco creo que soy la líder, ¿no? O sea, estoy aspirando a ser mejor persona, a ser mejor alguien que, de nuevo, está aprendiendo tanto cuanto con las personas que trabajan, ¿no? Pero que tú digas, yo me considero la líder, todavía no estoy ahí, ¿no? Samantha, y hablas de la gente. Tú estuviste en una posición que nos llamó mucho la atención en tu trayectoria en recursos humanos. Decíamos, Samantha, ingeniera electrónica en la dirección de recursos humanos. Y en esa transición
de cambiar de mentalidad y de cambiar de pares, porque tus pares son diferentes cuando actúas en un área de manejo de personas a el tipo de labor asociada a proyectos, el que te manejabas anteriormente. Entonces, ¿hay algún factor determinante en esa interacción, la forma de trabajar de un equipo que piensa en la gente a el equipo que está ocupado haciendo que los proyectos avancen, se consigan los resultados que tiene la empresa? ¿Qué representó para ti a nivel de desafío? ¿Lo tomaste como obvio, por lo que comentas, que incluso puedo decir que es parte de la formación de tu liderazgo actual, haber tenido la posibilidad de compartir desde otra perspectiva el manejo de la empresa donde te desempeñas? Cuéntanos sobre esa experiencia. Esta es una historia un poco chistosa porque yo estaba en Brasil y yo era gerente, era gerente de las operaciones, yo manejaba a los ingenieros que iban al campo. Y yo ya estaba lista para moverme, para otros retos, y yo quería ser gerente de operaciones y seguir en el camino de gerenciamiento, ¿no? De gerencia. Y me dicen, Samantha, aquí está tu carta. Y yo la leo y dice, era para ir a recursos humanos. Y era para ir a recursos humanos en Malasia, ¿ok? Una mexicana yendo a Malasia para hacer recursos humanos de Asia, ¿ok? Dije, ok, es un castigo, ¿qué está sucediendo aquí? Y, y realmente yo me quejaba mucho de la gente de recursos humanos. Yo decía, esa gente no tiene la urgencia que la gente de operaciones necesita. Y realmente fue una función que me dio tanta humildad porque te das cuenta que es una función muy difícil. Es una función muy difícil que tiene que obviamente, nadie me reportaba a mí, yo tenía que hablar con la gente. Entonces, te da humildad porque tienes que tener mucha empatía, tienes que crear justamente ese espacio seguro para hablar con las personas, para entender cuáles son los problemas, cuáles eran los retos que tenían. Te pones muy vulnerable y realmente aprecié muchísimo la posición de recursos humanos. Hay muchas cosas en cuestión de procesos, en cuestión, es una función como tal que es una función bastante profesional. Y entonces realmente lo que yo decía que se tarda mucho es porque estás lidiando con personas. No estás lidiando con una herramienta, con un equipo que no te habla, que no te dice que no está bien para hacer algo. Entonces, realmente había muchos procesos, muchos chequeos para asegurarse que tú estás haciendo lo mejor para las personas, ¿no? Entonces, yo me encargaba primero empecé con la parte de entrenamiento y desarrollo de ingenieros y después pasé también la parte de manejo de talento, de escoger movimientos y transferencias de las personas. Entonces, fue una posición que realmente me encantó. Duré 2 años. El país, adoré Malasia. Ahí fue donde conocí a mi esposo también. Entonces, yo encantada de la vida también. y, y posteriormente, años después, también esa fue mi primera experiencia con recursos humanos y yo tenía que 7 años en la compañía. Entonces realmente era muy joven y era mucho aprender y mucho preguntar a la gente y mucho aprender de los que eran realmente profesionales en recursos humanos para aprender todo lo que se necesita, ¿no? Y bueno, ya posteriormente tuve una posición global de recursos humanos y era más crear cuál va a ser el plan estratégico de la división, cuál va a ser la estrategia. Era más crear la estrategia de talento, de entrenamiento, de compensación, o sea, de muchísimas áreas a otro nivel, obviamente.
pero ya tú tenías esos fundamentos de humildad de tratar con las personas, ¿no? Entonces, yo creo que toda persona debería tener la oportunidad, son muy pocas posiciones, pero toda persona debería tener oportunidad de experimentar en su vida una posición de recursos humanos, porque es algo que te da otra perspectiva, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, en todo negocio es manejar gente y es ver a las personas como son personas, ¿no? Entonces son seres humanos. Entonces, sí, para mí me ayudó muchísimo en mi carrera y es justamente parte de cómo yo manejo mis equipos y mis operaciones y todo, tiene 200% de influencia las posiciones de recursos humanos que tuve, ¿no? Entonces, tuve una experiencia que no se puede repetir. Ahora, no voy a ser profesional de recursos humanos, pero el, 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 eso que te da, eso que te adiciona a ti, yo creo que es algo que todo el mundo debería de experimentar en sus carreras. Si tienen oportunidad, no rechacen una oportunidad de recursos humanos. No, excelente, Samantha, tal cual. Y además que vemos tu carrera y ha pasado por varias etapas, desde Field Engineer, recursos humanos, la parte operativa y ahora la parte más de gerencia y directoría, ¿no? Y en esa evolución, porque no es como un checklist que uno tiene para pasar, porque estás diciendo que cuando recibiste la posición de recursos humanos fue una sorpresa para ti. Pero en esa evolución de las diferentes transferencias, no solo transferencias de roles, sino también transferencias de países, ¿qué es lo que más aprendiste para llegar a la líder que eres hoy? ¿Qué fue eso que dijiste? No, esto fue gracias a cada una de las transferencias, la suma hace lo que hoy soy parte de, ¿no? Cada oportunidad, cada país, cada posición nueva, te enseña algo. Entonces, de nuevo, la adaptabilidad, resiliencia, son la parte de aprendizaje, la parte de querer siempre aprender algo nuevo, son elementos que creo que me han acompañado a salir adelante en cada una de las etapas, ¿no? Cada una de las posiciones que he tomado en cada uno de los países me ha enseñado algo y me ha enseñado algo diferente y no solo de la posición y del país, sino me ha enseñado cosas de mí. Entonces siempre aprendes algo de ti cuando haces el transcurso del paso de, te digo, posiciones y te das cuenta que también un común denominador en todo esto es la gente. Suena súper trillado, pero la gente que conoces en cada uno de esos lugares, y que por cierto, yo soy amiga de gente con la que comencé en Villahermosa hace 21 años. Wow. Éramos pocas mujeres y una de ellas es mi comadre hoy en día, es la madrina de mi niño y la conozco desde hace 21 años. Y así tú empiezas a colectar personas en cada una de esas locaciones que te ayudan a ser lo que tú eres hoy. Entonces, es un dar y recibir en cada una de las posiciones y de los países que te llena y te agrega y te pone cosas en tu mochila, ¿no? Hay un concepto en SLB que decimos que es el backpack. Y en cada posición que estás haciendo, le pones algo a tu backpack y le pones algo a tu mochila. Y no son solo conocimientos, también son las experiencias y habilidades no solo del trabajo, sino también habilidades emocionales. Entonces, cada una de las cosas te va a enseñar algo nuevo. Siempre, cualquier posición que he tomado, le he tomado,
hasta ahorita no he rechazado ninguna posición, siempre he sido muy abierta a tomar lo que me digan, bueno, hasta ahorita. No, digo porque se pone un poco más complejo, ¿eh? Ahorita ya con un niño de 7 años que ya antes le decías vámonos y se venía, ¿no? Las cosas se empiezan a poner un poco más complejas, he escuchado, cuando los hijos crecen, cuando la familia empieza a pasar por etapas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de flexibilidad, adaptabilidad y saber lo que quieres. Porque si tú tienes claras tus prioridades y las decisiones que se toman son mucho más fáciles, ¿no? Entonces, así ha sido un poco mi jornada en SLB. Gracias, Samantha. Samantha, nos queda preguntarte sobre tu visión futura de la industria y el futuro. Voy a usar dos preguntas que tenemos preparadas para ti porque ambas conectan y quiero reforzar lo de tu trayectoria porque además del reto en recursos humanos, se presentó el reto en las comunicaciones. Estuviste también en la división de comunicación. Y tomando en cuenta la visión del futuro de la industria, donde estamos preocupados por el talento humano de relevo, donde además esta industria no está siendo lo suficientemente atractiva para las nuevas generaciones, queríamos saber, bueno, si compartes esto que yo estoy comentando, cuál es tu perspectiva, por supuesto, de esta situación, y desde el punto de vista de comunicaciones, ¿cuál sería el mensaje que tú pudieses compartir a estas jóvenes que quizás están aún indecisas en comenzar una carrera en ingeniería o en STEM, cualquiera de las divisiones que escoja? O también además para aquellas que están comenzando su carrera, cómo poder hacer que ese talento permanezca en el tiempo, ¿no? Que no tengamos cada día más profesionales abandonando su desarrollo en la industria de la energía. Cuéntanos tu opinión. Totalmente de acuerdo contigo, Cedi. Se está perdiendo, está siendo cada vez menos y menos atractiva, ¿ok? Para quien nos escucha, entren en esta industria, ¿ok? Es una industria que está evolucionando, es una industria que está atravesando por una etapa de transformación tan interesante y la única manera de cambiar es desde adentro. Si tú quieres cambiar algo, tienes que cambiarlo desde adentro de la industria, ¿ok? Entonces, ahorita tenemos crecimiento en las energías renovables, que es algo súper, súper interesante, y se espera realmente la participación de las energías renovables en la matriz energética que siga aumentando, ¿no? Tenemos toda la parte de descarbonización. Obviamente hay mucha presión para reducir las emisiones de carbono, y hoy en día las industrias energéticas, especialmente las que trabajamos con combustibles fósiles, que es la parte de petróleo, oil and gas, estamos encontrando maneras de realmente poner nuestro granito de arena y estamos buscando formas de reducir nuestra huella de carbono. Entonces, es una transición, ¿ok? No es un switch, pero hay tantas cosas tan interesantes en cuestión de tecnología que van a ayudar a avanzar. Tenemos la parte de digitalización, la parte de redes inteligentes, inteligencia artificial, automatización. Todo esto nos va a ayudar realmente a predecir demanda, ajustar oferta, reducir costos operativos, optimización. O sea, no me puedo poner más entusiasmada realmente. Este es el momento para hacer diferencia, y si alguien que está escuchando ahí quiere hacer diferencia en esta industria, el momento es ahora. Y la industria para hacerlo es la industria energética. Entonces, ese fue mi elevator pitch, Saudi. Espero que haber convencido a una o dos, tres entrar A que se unan. Exactamente, a que se una a una carrera de STEM y entre en la carrera de cualquier compañía energética. Claro que sí. Excelente. Muy bien, Samantha. Ha sido, la verdad, ese pitch inspirador y la verdad motivador.
y esperamos que muchos se interesen, de los que nos están escuchando y viendo, a entrar, ver tu perfil, motivarse también, así como nosotros nos motivamos a traerte a esta entrevista, porque sin duda nos diste muchas herramientas para nuestro crecimiento personal y profesional. Samantha, muchísimas gracias por compartirnos tu historia y tus aprendizajes y la visión que tienes de vida y de industria con nosotros. Con esto nosotros queremos cerrar este episodio de Más allá del barril, donde exploramos juntos lo que hay más allá de los retos, más allá de los límites y más allá del barril. Si te gustó, comparte este episodio y únete a nosotros en Apple Podcasts, Spotify, por Más allá del barril y en YouTube por Flipping the Barril. Hasta la próxima y muchas gracias, Samantha. No, muchísimas gracias, Mariana y Seudi, por la oportunidad. Me encantó. Muchas gracias. Nos encantó compartir contigo, Samantha. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.